El presidente Trump acaba de esbozar sus planes fiscales para el año y, como era de esperar, quiere hacer grandes cambios. Por un lado, Trump dice que quiere utilizar los aranceles para reducir o potencialmente eliminar el impuesto sobre la renta. Por cierto, ya hice un video entero explicando eso. Si quieres verlo, te lo enlazo abajo en la descripción. Y luego, por otro lado, quiere reformar el código tributario ofreciendo grandes exenciones fiscales. Ahora, como un abogado licenciado que no es su abogado, pasé algún tiempo estudiando las propuestas fiscales de Trump y de lo que reuní, parece que hay tres cosas principales que quiere hacer. Número 1. Quiere eliminar ciertas categorías de impuestos. Por ejemplo, habla de eliminar el impuesto que se paga sobre las prestaciones de la seguridad social. En segundo lugar, quiere prorrogar algunos recortes fiscales que expiran a finales de año. Y número 3, la tercera E, animar a las empresas a fabricar sus productos en América dándoles incentivos fiscales. Así que vamos a desglosar esto, no desde una perspectiva política, sino desde una perspectiva financiera. De este modo, comprenderán mejor lo que podría venir el año que viene y más allá. Ahora, un rápido repaso para que estemos en la misma página. El gobierno de Estados Unidos no es una entidad con ánimo de lucro. Recauda impuestos de los contribuyentes. Así que usted paga impuestos al gobierno. Voy a explicar cómo usted está pagando impuestos en un minuto. Y luego el gobierno va a salir y gastar estos dólares de los impuestos que usted da y algo más a través de la ayuda de la deuda. Porque ahora mismo el gobierno de Estados Unidos está muy endeudado y gasta dinero en cosas como el ejército y la sanidad. Y aparentemente en tazas de café muy caras. Ahora hay un puñado de diferentes maneras en que el gobierno recauda impuestos de usted. He compartido esto en un video recientemente, pero creo que será útil si lo comparto de nuevo, porque estoy hablando de impuestos en este video. Aquí hay algunas categorías de impuestos que podrías estar pagando. Número 1 son los impuestos sobre la renta. Si vas a trabajar y te pagan, pagas impuestos sobre la renta incluso antes de recibir ese dinero. La segunda son los impuestos sobre la nómina. Cuando trabajas por un salario, pagas impuestos sobre la nómina, que son tus impuestos FICA, y luego tu empleador también paga impuestos FICA sobre el salario que te paga. El número 3 son los impuestos sobre las plusvalías. Si compras una acción y la vendes para obtener beneficios, eso es un impuesto sobre las plusvalías de los beneficios de tu inversión. Número 4 son los impuestos de sociedades. Así que si diriges una gran corporación llamada Corporación C y la corporación obtiene beneficios, la corporación tiene que pagar impuestos sobre esos beneficios, además de cuando los propietarios reciben el dinero que se les distribuye. Se llama doble imposición. Explicaré más sobre esto en un momento. Número 5 son los impuestos sobre la propiedad. Si compras una casa, tienes que pagar impuestos sobre la propiedad cada año. Número 6 son los impuestos sobre el patrimonio, también conocidos como impuestos de sucesiones. Si mueres y pasas una gran cantidad de riqueza a tus hijos o a cualquiera, tienes que preocuparte por estos impuestos de sucesiones. Ahora bien, si solo pasas 1 o 2 millones, no tienes que preocuparte por ello. Esto es para las personas que están pasando más de 14 millones en el momento en que estoy grabando este video. Número 7 son los impuestos sobre las ventas. Vas al supermercado, compras algo, tienes que pagar un impuesto. Número 8 son los impuestos sobre el pecado. Compras cigarrillos, compras lotería. Esos son considerados impuestos al pecado. Al gobierno no le gustan, así que los grava. Número 9 son los aranceles. Usted sabe, hemos estado hablando de esto más y más recientemente, pero si importas algo de un país extranjero que tiene un arancel, ahora la persona que compra ese producto también tiene que pagar el impuesto, que se llama impuesto arancelario, y luego todos los demás impuestos que se agrupan en otros. Por ejemplo, puede que hayas oído hablar de algunas tasas aeroportuarias o algunas tasas hoteleras. Estos son todos esos otros impuestos. Aquí es donde el presidente Trump propone eliminar ciertos impuestos o ampliar ciertas exenciones fiscales o alentar a las empresas a hacer en Estados Unidos, incentivándolas a través de recortes de impuestos como una forma de simplificar algunos de estos impuestos. Ahora te estarás preguntando, bueno, ahora mismo tenemos todos estos impuestos diferentes aquí. Si recaudamos menos impuestos, ¿cómo va a pagar el gobierno todas sus facturas? Y o bien el gobierno puede reducir la cantidad de dinero que gastan mediante la reducción de sus gastos. No se puede esperar que los recortes de impuestos impulsen el crecimiento económico, aunque este último pueda potencialmente aumentar los ingresos fiscales. Tres de las principales propuestas de Trump para eliminar impuestos son la eliminación de los impuestos a las propinas, la eliminación de los impuestos a las prestaciones de la seguridad social y la eliminación de los impuestos a las horas extraordinarias. Estos son diferentes tipos de impuestos sobre la renta, y el presidente Trump propone reducirlos para ciertas personas. El que más llama la atención es el impuesto a las prestaciones de la seguridad social, que se paga sobre dinero por el cual ya has pagado impuestos, ya que viene de tu salario. Este impuesto forma parte de los impuestos de nómina. Además, cuando te jubilas, finalmente recibes ese dinero del gobierno. Y después el gobierno te gravará por el dinero que te están pagando. En realidad, es un impuesto sobre la renta de la seguridad social, ya que ahora, a medida que generas ingresos de la seguridad social, tienes que pagar ese impuesto.
El presidente Trump está planteando eliminar ese impuesto para aquellos que dependen de la seguridad social y tienen ingresos fijos, lo cual les daría más poder adquisitivo cuando se jubilen, ya que no tendrían que pagar impuestos sobre la seguridad social. Otro tema interesante es el de las horas extras, ya que el presidente Trump está diciendo que si trabajas horas extras, eres uno de los trabajadores estadounidenses más dedicados. Según su propuesta, si eres uno de esos trabajadores y estás haciendo horas extras, deberías poder quedarte con más de tus ingresos. Sin embargo, todas estas son solo propuestas y aún no sabemos qué sucederá. Les mantendré informados aquí y en mi boletín gratuito sobre el mercado. Veremos cómo se desarrolla esto. Por otro lado, el presidente Trump ha hablado de extender ciertos recortes de impuestos. Durante su primer mandato, en el año 2027, aprobó la Ley de Recortes de Impuestos y Empleo, la cual está programada para expirar a finales de 2025, a menos que ocurra algún cambio. Trump desea extender esta ley y la mejor manera de explicar qué significa es mostrándoles cómo se ven nuestras 25 tasas impositivas según el ingreso. Aunque he redondeado los números para simplificar, estos son los tramos impositivos marginales. En los primeros $11,900 de ingreso, se paga el 10% de impuestos por cada dólar que supere esa cantidad. Hasta $48,400 se paga el 12% de impuestos. Entre $48,400 y $103,000 se paga el 22% de impuestos. Entre $103,000 y $197,000 se paga el 24% de impuestos. Entre $197,000 y $250,000 se paga el 32% de impuestos. Y por encima de $250,000 se paga el 37% de impuestos. Estos tramos son para declarantes de impuestos individuales. Cuando hablo de tramos impositivos marginales, esto significa que si como contribuyente individual gano $100,000 al año, los primeros $11,900 serán gravados con el 10% de impuestos. Luego, por cada dólar entre $11,900 y $48,400, voy a pagar el 12% de ese dinero en impuestos. Y luego, por cada dólar que gane entre $48,400 y $100,000 al año, voy a pagar el 22% del dinero en impuestos. Así que solo porque gane más que esto, no significa que todos mis ingresos se graven al 22%. Es marginal, lo que significa que por cada dólar que gano en este tramo, pago esa cantidad de dinero en impuestos. Por cada dólar que gano en este tramo, esa es la cantidad de dinero que pago en impuestos. Así que estas son las tasas de impuestos 25, que son un subproducto de la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos que se aprobó en 27. Así que la pregunta es, si estos recortes de impuestos no se extienden, ¿qué pasaría con los tipos impositivos? Se lo mostraré. Esto es lo que pasaría. Si ganas más de $11,900, tus tipos impositivos subirán. Los tipos impositivos marginales subirían en casi todos los tramos, excepto en el más bajo. Y este tramo impositivo de aquí se mantendría en el 35%. Así que pasaría del 12 al 15%, del 22 al 25%, del 24 al 28%, del 32 al 33%. El 35% se mantendría igual aquí. Y luego esto pasaría del 37% al 39,6%. Así que, de nuevo, tanto si ganas $30,000 al año como $6 millones al año, te verías afectado porque por cada dólar que ganes entre $11,900 y $48,400, estarías pagando el 15% en lugar del 12%. La otra cosa que quiero que sepas es que esta cantidad cambia cada año con la inflación, así que no tienes que preocuparte demasiado por esto. Veremos a cuánto asciende dentro de 26 años, a medida que nos acerquemos a 26. Pero lo que sabemos es que este porcentaje de impuestos es lo que subiría si la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos no se extiende. Pero aquí es donde Trump dice que quiere extender el Tax Cuts and Jobs Act. De esta manera, estos tipos impositivos no vuelven a subir. Ahora que hemos cubierto cómo Trump quiere extender la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos, vamos a hablar de cómo Trump quiere animar a las empresas a fabricar sus productos en Estados Unidos. Esto es una especie de doble enfoque. Voy a llamarlo el enfoque de castigar y recompensar. Es decir, si haces un producto que no está en Estados Unidos, vas a ser castigado. Pero si haces un producto en América, vas a ser recompensado. ¿Qué es lo que quiero decir? Si haces un producto en un país extranjero, puedes estar sujeto a un impuesto arancelario. Este impuesto arancelario significa que si eres una empresa que fabrica cosas en China, es posible que ahora tengas que pagar un impuesto adicional para producir ese producto, lo que significa que va a ser más caro para ti producir ese producto, lo que significa que ahora podría tener que A, absorber ese coste y reducir sus márgenes de beneficio, o B, pasar ese coste a sus consumidores. Ahora bien, si una empresa diferente produce el mismo producto en Estados Unidos, tendrían que pagar más porque en Estados Unidos la mano de obra es más cara que en China. Trump promete compensar esto. Al producir el producto en América a través de reducciones de impuestos, se brinda a las empresas que fabrican productos en Estados Unidos una mejor oportunidad para competir frente a aquellas que producen en el extranjero.
Esto les proporciona la capacidad de evitar el impuesto arancelario y ahorrar dinero en impuestos, lo que les permite competir en precios y animar a las personas a comprar más productos en Estados Unidos. ¿Será eficaz? Solo el tiempo lo dirá. Permítanme ahora mostrarles el aspecto financiero de cómo esto funciona. Supongamos que el señor y la señora son dueños de este negocio. Por cierto, en mi lengua materna, Punjabi, un bigote se denomina mucho y una trenza se denomina bien. Usted es dueño de este negocio y este negocio vende guacamole. No vamos a tener en cuenta los costes de importación del guacamole ni los aranceles, pero tienes una empresa que vende guacamole. Digamos que su negocio hace 1 millón al año en ingresos. Y me olvidé de mencionar esto un poco antes. Voy a suponer que eres una corporación C. Eso es solo un término legal para el tipo de entidad que eres. Esto es lo que la mayoría de las grandes empresas son. Son estas corporaciones C. Así que ganas 1 millón al año y vamos a suponer a los efectos de este ejemplo que tienes $500,000 al año en gastos. Estos son tus costes salariales, tus costes de aguacate, tus costes de marketing y todo lo demás. Eso significa que tu negocio tiene $500,000 de beneficios. Bien, si obtienes $500,000 de beneficios, ahora tu negocio tiene que pagar un impuesto. Y luego, si sacas algo de este dinero para ti mismo, de la cuenta bancaria de la empresa a tu cuenta bancaria personal para gastarlo en, digamos, unas vacaciones, tienes que pagar impuestos por ello de nuevo. Así que la pregunta es, bueno, ¿qué es este impuesto de negocios? Bueno, antes de la ley de recortes de impuestos y empleos, este era un impuesto del 35%. A través de la ley de recortes de impuestos y empleos, esto se redujo a 21%. Así que ahora mismo, en el momento de grabar este vídeo, está en el 21%. Ahora sabemos que Trump quiere ampliar la ley de recortes de impuestos y empleos, pero lo que también quiere hacer es, si usted hace sus productos en Estados Unidos, quiere darle un descuento fiscal adicional. En lugar de pagar el 21%, ahora en cambio pagarías el 15% en impuestos como propietario del negocio. Así que ahora, suponiendo que fabrique todos mis productos en Estados Unidos, pagaría este impuesto del 15% sobre los $500,000 del negocio, que son $75,000, lo que significa que mi negocio se quedaría con $425,000 después de impuestos. Ahora, el señor y la señora propietarios, que son los dueños de este negocio, quieren sacar algo de dinero. Digamos que quieren comprarse una casa bonita, quieren comprarse un coche. Bien, ahora, si sacan, digamos, $200,000 para ponerlos en sus cuentas bancarias, tienen que pagar impuestos de nuevo, porque ahora tienen un ingreso. Ahora tienen que pagar su propio impuesto sobre la renta por ello. Por eso se llama doble imposición. La corporación tiene que pagar impuestos y luego los individuos tienen que pagar impuestos cuando reciben ese dinero. Ahora sé que fue una lección de impuestos fuerte, pero el punto principal que quiero que entiendan que tiene que ver con las propuestas fiscales de Trump es que la tasa actual del impuesto de sociedades es del 21%. Él quiere ampliar la ley de recortes y empleos fiscales que mantendría el tipo del impuesto de sociedades en el 21% para que no suba al 35%. Pero quiere hacer una enmienda que diga que si tienes una empresa que fabrica tus productos en Estados Unidos, en lugar del 21%, pagues el 15%, mientras que las empresas que fabrican productos en el extranjero siguen teniendo que pagar el 21% como recompensa por fabricar tu producto en Estados Unidos, un incentivo fiscal para fabricar un producto en Estados Unidos. Y luego, si usted hace un producto en un país extranjero, también tiene que pagar un arancel en la parte superior de eso. Así que ahora que entienden cómo Trump quiere eliminar ciertos impuestos, ampliar ciertas exenciones fiscales y luego animar a las empresas a fabricar en Estados Unidos, quiero hablar de una cosa más, que es el riesgo y el costo de esto. Recuerden, los gobiernos no están en el negocio de hacer dinero. Recaudan dinero de los contribuyentes en forma de impuestos, y hay muchos tipos diferentes de impuestos. Si el gobierno recauda menos dinero en impuestos y no cambia sus gastos, ya puedes empezar a ver un problema. Si se recauda menos dinero pero los costes se mantienen muy altos, hay que compensar ese coste de alguna manera, y los gobiernos lo han estado haciendo en forma de deuda. Y si el gobierno reduce los ingresos fiscales sin recortar sus gastos, nos endeudaremos más, lo que causará más problemas. Por otro lado, el gobierno puede reducir los impuestos con la esperanza de tratar de hacer crecer la economía para aumentar los ingresos imponibles, para aumentar la base imponible, para mantener los gastos aquí, lo que podría ayudar a compensar parte de la brecha. Pero hay que recortar gastos si se quiere que los ingresos fiscales sean iguales a los gastos fiscales. Es como un presupuesto. Ganas $100 y gastas $100. Desgraciadamente, el gobierno ha estado ganando $100 y gastando 200, lo que supone un problema. Pero, por supuesto, todo tiene consecuencias. Hay consecuencias cuando el gobierno
gobierno gasta mucho dinero. Eso significa que tienes que pagar más dinero en impuestos. Eso significa que más dinero de tus impuestos podría ser utilizado solo para pagar los intereses de esa deuda en lugar de proporcionar algún valor a ti o a otros contribuyentes y ciudadanos. También podría significar que la inflación se convierta en un problema mayor, porque si el gobierno se endeuda más y más para gastar un montón de dinero, bueno, esa impresión de dinero que se hace podría crear más inflación. Estos son los contras de gastar mucho dinero, pero hay beneficios para el gobierno que gasta dinero, que es que podría crear puestos de trabajo. Quiero decir, el gobierno podría pagar a alguien para levantar su mano derecha y luego levantar su mano izquierda. Han creado un puesto de trabajo. No es un trabajo productivo, pero le da a alguien un salario. Y ese salario permite a esta persona, sé que estoy dando un ejemplo raro, pero permite a esta persona salir y comprar un coche, comprar una casa y gastar dinero en la economía. Del mismo modo, si el gobierno comienza a recortar sus gastos, ahí está la consecuencia. La consecuencia es que la gente podría perder su trabajo. Hemos oído hablar de despidos en el gobierno. Otras consecuencias podrían ser que el gobierno gaste menos dinero en cosas que repercutirían en las personas que reciben esas cosas y en las empresas que se las venden al gobierno. Así que lo que quiero que entiendas cuando se trata de impuestos es que es complicado. Y una cosa que querrás pensar como persona es, ¿quién crees que es mejor con el dinero de los impuestos? ¿Es el gobierno o eres tú o los particulares? ¿Serías tú mejor a la hora de asignar el destino de ese dinero? ¿O es el gobierno? ¿Son los empresarios? ¿O es el gobierno? Usted decide. Me encantaría conocer tu opinión. Puedes hacérmelo saber en los comentarios, pero esto es lo que puede dictar si son más impuestos para un gobierno más grande o menos impuestos para un gobierno más pequeño, que la gente se quede con más de esos impuestos para sí misma. Y con eso veremos lo que realmente se aprueba. De nuevo, les mantendré informados aquí en mi canal y también en Market Briefs, que es mi boletín financiero gratuito para inversores. Puedes unirte a Market Briefs e inscribirte en mi taller gratuito. Tengo ambos enlaces para ti abajo en la descripción. El presidente Trump está considerando deshacerse del Como dije en mi impuesto discurso de sobre la semana renta. pasada, en lugar de grabar a nuestros ciudadanos para enriquecer a las naciones extranjeras, deberíamos arancelar y grabar a las naciones extranjeras para enriquecer a nuestros ciudadanos.